sobre el huésped. Para las medidas preventivas inherentes al huésped son los selladores de fosas y fisuras y el flúor. Mientras que los selladores de fosas y fisuras actúan modificando la morfología dentaria, el flúor lo hace modificando la estructura dentaria. Es decir, que actúa entonces modificando la estructura dentaria, la estructura del esmalte. Esperen un minutito que me pasó algo en mi pantalla. Bien, entonces podemos decir que la estructura del esmalte, el flúor actúa en la estructura del esmalte y lo hace más resistente al ataque ácido producido por los microorganismos de la biopelícula dental. Ustedes saben, ya dieron en teóricos anteriores, que los microorganismos de la biopelícula dental, cuando el individuo no se realiza una correcta higiene, y come hidratos de carbono, estos microorganismos que están en la biopelícula dental pueden fermentar esos hidratos de carbono y producir ácidos. Entonces, el flúor actúa sobre el esmalte y lo hace más resistente a ese ataque ácido producido por los microorganismos de la biopelícula dental. El tratamiento sistémico con fluoruros, cuando hablamos de tratamiento sistémico, hacemos referencia a la ingestión de flúor durante el periodo de formación y maduración dentaria, que es distinto al flúor tópico, que es lo que ustedes van a hacer en la clínica. Hay dos formas de administración, el sistémico y el tópico. El tópico es lo que ustedes van a hacer en la clínica, pero primero tenemos que arrancar y conocer lo que sería el tratamiento sistémico con fluoruros. El flúor, ¿qué es? Es un no metal, es de la categoría de los halógenos, que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, su color es amarillo verdoso y el símbolo del flúor está representado internacionalmente por la letra F mayúscula. O sea, siempre ustedes si recuerdan cuando dieron química en su tabla periódica, seguramente tenían los elementos que eran metálicos y bueno, y en el otro extremo los que eran más electronegativos, los no metálicos, digamos. Y dentro de eso se encontraba el flúor, representado con la letra F. ¿Cómo es su distribución en la naturaleza? Se pueden encontrar en minerales de la corteza terrestre y aparecen siempre asociados a iones positivos, como el calcio. Cuando se asocia al calcio, como es un elemento muy electronegativo, se asocia a elementos electropositivos. Entonces, cuando se une al calcio, forma la fluorita; cuando se une al aluminio, forma la criolita; cuando se une al calcio y al fósforo, forma la fluorapatita. También podemos encontrarlo en las aguas, tanto de suelos como de pozos, en aguas de manantiales, en agua de mar, en especial en las aguas profundas hay mayor cantidad de flúor. Encontramos también en ciertos alimentos, como ser en pescados de mar, como sardinas, salmón, caballa. También encontramos flúor en el té, en el repollo, entre otros alimentos, y en el aire, en los lugares que tienen actividad volcánica y en los centros industriales donde se trabaja con el flúor. Las vías de incorporación al organismo, la principal vía por la cual se puede incorporar el flúor al organismo es la vía digestiva. Y ahí nos interesaría estudiar cómo se absorbe, cómo se distribuye y cómo se excreta del organismo. También hay otra vía, pero es menos importante porque es menos frecuente en realidad, no menos importante, es menos frecuente, es la vía inhalatoria. Y en este caso, el flúor inspirado se incorpora a la sangre en el alvéolo pulmonar. Pero esto se da más que nada como una enfermedad profesional en los trabajadores de ciertas industrias donde se trabaja justamente con flúor.
En cuanto a la absorción, podemos decir que una parte es absorbida por los fluidos orales, pero la mayor parte es absorbida por las paredes del tracto gastrointestinal. El 40% se absorbe a los 30 minutos de su ingesta y el 60% restante se absorbe dentro de las 4 horas. O sea, fíjense que tiene una absorción bastante rápida, ¿no? En cuanto a esa absorción, también convendría decir, bueno, un poquito más adelante tal vez, si es que en algún momento se prescribe en flúor sistémico, en comprimido, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta justamente estas cosas, de que como es muy electronegativo, si se asocia a otros compuestos, por ejemplo, eh, la leche que tiene mucho calcio puede dificultar la absorción, o las lentejas que tienen hierro, el flúor se puede unir justamente al hierro de las lentejas y esto puede dificultar la absorción. En cambio, la acidez del estómago facilita la absorción del flúor. Recording in progress. Seguimos entonces. En cuanto a la distribución del flúor, se puede, o sea, dijimos que la absorción entonces se da más que nada en el tracto gastrointestinal. En cuanto a su distribución en el organismo, se va a dar principalmente por las proteínas plasmáticas, específicamente por la albúmina. Y se va a distribuir el 99% a tejidos calcificados. Y los tejidos calcificados son el hueso y los dientes. Decimos que el flúor se deposita en huesos y que se almacena en los dientes. Si recordamos un poco de seguramente de histología, de fisiología, habrán dado algo del metabolismo del hueso, y el hueso tiene un metabolismo distinto al del diente, porque en el hueso hay procesos que generalmente son de deformación o de remodelación ósea, y entonces por eso decimos que se deposita, porque así como se deposita en un momento de reabsorción ósea, también puede liberarse de nuevo hacia el resto del organismo, digamos, al plasma. Puede haber un intercambio. En cambio, se almacena en el esmalte porque una vez, bueno, de por sí ya estos dos tejidos tratan de captar el flúor, sobre todo si son jóvenes, digamos, en jóvenes, eh, una vez que el esmalte capta el flúor, ya es muy, como tiene una actividad metabólica escasa, por eso decimos que se almacena, ya no se lo libera prácticamente, ¿no? No hay intercambio con el plasma, mejor dicho. Sí ocurre un intercambio, como vamos a ver más adelante, entre la interfase placa-esmalte, pero ya es una estructura mucho más estable, después la que se forma, en comparación del cristal de flúor hidroxiapatita, en comparación con el cristal de apatita. Entonces, se deposita en hueso y se almacena en esmalte. Se deposita en hueso por el metabolismo, decimos que puede llegar a haber un intercambio cuando el hueso está en formación con el plasma, y se almacena en esmalte porque el intercambio que hay en el plasma ya es escaso. Prácticamente no se da por el metabolismo propio del esmalte. Bueno, en cuanto a la excreción, el 10 al 15% no ingerido se excreta por las heces, pero el 90% lo hace por el riñón. Y otras vías menos importantes son el sudor, la leche materna y la saliva. Ojo con esto, fíjense que la saliva, si bien no es una vía tan importante, pero también puede eliminarse por saliva. O sea que ejerce cierto efecto ese flúor que ingerimos de manera sistémica. ¿Cómo se incorpora? Ahora vamos a ver un poco de la incorporación de los fluoruros a los tejidos dentarios. La incorporación de los fluoruros al esmalte dentario específicamente puede ocurrir en 3 periodos. En un periodo de mineralización, o sea, mucho antes de que el diente erupcione, en un periodo preeruptivo, es decir, que el diente todavía no erupcionó, o en un periodo posteruptivo.
En el periodo de mineralización tenemos que tener en cuenta que en esta etapa del desarrollo dentario, el crecimiento de los cristales del esmalte está controlado por una fracción proteica de la matriz orgánica denominada enamelina, las que se unen a la apatita para inhibir el crecimiento del cristal. Cuando se separan, el cristal retoma el crecimiento. En su condición de inhibidor enzimático, el fluoruro, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Deprime la enzima responsable de la separación entre la enamelina y la apatita. Y como consecuencia, disminuye la velocidad del crecimiento de los cristales y alarga la maduración del esmalte. Esto trae como consecuencia un mayor tamaño final de cada uno de los cristales y una mayor cantidad de fluoruro incorporado a los mismos. Y este proceso se conoce como fenómeno de adición. Eso sería el periodo de mineralización. Después tenemos un periodo preeruptivo, que una vez completado ese periodo de mineralización que vimos antes, el fluoruro podría llegar a incorporarse por un proceso de intercambio iónico que consta de 3 etapas. En una primera etapa, los iones que provienen de la sangre y de la saliva ingresan a la capa de hidratación que rodea al cristal de apatita. En una segunda etapa, el flúor se incorpora, porque hay un intercambio iónico o heteroiónico también se dice, con los iones oxidrilos y dióxido de carbono del cristal de apatita. Y en una tercera etapa, una fracción del fluoruro migra hacia el interior del cristal y se forma un compuesto que es el compuesto de flúor hidroxiapatita. Esto sería ya en una etapa post-eruptiva, es decir, una vez que el diente ya está en boca, tenemos que considerar que si bien el esmalte ya está completa o se encuentra completamente mineralizado, pero la superficie es altamente porosa, hay periquematías, espacios interprismáticos, también se encuentran fosas y fisuras profundas. Espérenme un segundo porque mi perro está como loco. Me disculpan, por favor. Bueno, estábamos comentando entonces que en un periodo post-eruptivo, cuando el diente ya se encuentra en la boca, el esmalte, si bien está completamente mineralizado, es poroso. Es poroso y tiene en su superficie periquematías, espacios interprismáticos y fosas y fisuras que son muy profundas. Queda expuesto en la cavidad bucal ese esmalte poroso y tenemos que tener en cuenta y recordar que en la cavidad bucal, una vez que está expuesto, se forma la biopelícula dental sobre ese esmalte. Y la superficie del esmalte, en ese caso, se comporta como una estructura dinámica, donde hay un proceso de desmineralización y proceso de remineralización. Esos procesos se dan de manera continua y de manera dinámica durante todo el día. Y siempre generalmente estos procesos están en equilibrio. Cuando ocurre un desequilibrio y predomina el proceso de desmineralización, es cuando con el tiempo va a aparecer la mancha blanca, ¿no? Pero justamente el esmalte se puede incorporar en este periodo, al ser poroso justamente el esmalte, lo que se puede hacer es la incorporación del flúor en este periodo, antes que el esmalte complete, digamos, su maduración. La introducción de fluoruros en los tejidos dentarios erupcionados puede continuar hasta tanto el esmalte se mantenga poroso, que eso es lo que mencionábamos recién, y el fluoruro influye sobre el proceso de maduración posteruptiva, prolongando el tiempo
durante el cual el esmalte es poroso y por lo tanto el tiempo de incorporación del propio ion flúor. Cuando se completa la maduración del esmalte, ahí la incorporación del flúor ya se hace más lenta. Por eso es que cuando ustedes vean después en el próximo teórico, en el teórico de flúor tópico, vamos a tener que hacer un tratamiento al esmalte que se llama desoperculización, justamente para poder introducir o que se introduzca el flúor, el ion flúor, que utilizamos en el gel de flúor fosfato acidulado que se utiliza para la topicación, para la topicación de flúor. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo por el cual actúa el flúor. El flúor puede actuar disminuyendo la solubilidad de los cristales de hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque la apatita es termodinámicamente más estable, es menos soluble en ácidos. Acuérdense que ¿quiénes son los que producen ácidos? Las bacterias de la biopelícula dental, a partir de los hidratos de carbono de la dieta, producen ácidos. Y esos ácidos dijimos que afectan esta dinámica de desmineralización y de remineralización. ¿Estamos? Entonces, el flúor actúa disminuyendo la solubilidad de los cristales porque es más estable al ataque ácido de los microorganismos producidos por la dieta. De los microorganismos producidos, de la producción ácida de los microorganismos, mejor dicho, a partir de los hidratos de carbono de la dieta. Por otro lado, actúa también el flúor inhibiendo la pérdida de mineral y aumentando la recristalización de los cristales, ya que favorece la remineralización de los mismos. También actúa disminuyendo la producción ácida de las bacterias, porque altera la adherencia, el crecimiento y el metabolismo de las bacterias, y disminuye la cantidad de ácidos presentes en el medio bucal. También actúa modificando la estructura dentaria, produciendo surcos que son menos profundos, porque acuérdense que los cristales finalmente son de mayor tamaño, y las superficies oclusales se hacen más suaves y más redondeadas. Bien, hasta acá alguna pregunta si no avanzamos. Continuamos avanzando con otro tema dentro de lo que es el flúor sistémico, que son los antecedentes históricos de la utilización del flúor como medidas preventivas de caries y la fluoración de las aguas de consumo. Bueno, vamos a ver un poquito de antecedentes históricos como medida preventiva. En 1901, Iyer en Washington publicó hallazgos de dientes con esmalte alterado y manchas de color café. Esta publicación se dio en Washington, perdón, pero estos esmaltes moteados o alterados eran de inmigrantes italianos que vivían en Nápoles. En ese momento todavía no asociaban o no relacionaban no sé, esas manchas o ese esmalte moteado con el consumo de agua, y menos aún con lo que sería el flúor. En 1916, Frederick Mackay y Black informaron sobre un hallazgo similar en dientes de individuos residentes en 26 comunidades de Colorado. Dicho hallazgo fue catalogado como una imperfección endémica del esmalte dentario de causa desconocida que denominaron esmalte moteado. O sea, fíjense que en 1916 también continuaron justamente estos estudios y describiendo en 26 comunidades, fíjense lo que fue un estudio macro, por supuesto, fue un estudio amplio, donde podían identificar el esmalte de los individuos que presentaban, digamos, estas características. Pero aún así todavía no asociaban con el agua de consumo. En 1931, Churchill analizó el agua de las comunidades en las que se encontraban mayor cantidades de individuos que tenían esmalte moteado, y entonces sí confirmó esta relación del agua con el esmalte moteado, y comenzaron a estudiar, a indagar esta relación.
En 1942, Dean y colaboradores establecieron que cuanto mayor contenido de fluoruros tenía el agua, mayores eran las gravedad de la fluorosis dental. O sea, ese esmalte moteado que llamaban esmalte moteado, ya le pusieron el nombre de fluorosis dental. Y lo asociaron, por supuesto, con el flúor. Y determinaron la concentración óptima del flúor en el agua, que siendo cariostática, es decir, que tendría una acción preventiva, no fuese patológica. Porque si ya hay un esmalte moteado, eso ya es una patología, digamos, ¿no? Dean y Cole son los que estudiaron mucho sobre este tema y establecieron y determinaron justamente esta concentración óptima, que es de una parte por millón. En 1958, Streifer continuó estudiando esta relación del grado de fluorosis con la concentración de los fluoruros y la temperatura ambiente. Y a partir de allí hubieron muchísimos estudios que se hicieron porque este descubrimiento del flúor marcó como un hito en lo que sería la historia de la odontología, porque descubrieron que a partir del flúor justamente se podía producir una reducción de la caries dental, inclusive de hasta un 60%, o de un 70 o un 50%, por ahí hablan algunos autores. Entonces se hicieron muchísimos estudios sobre esto. Ahora bien, vamos a ver los tratamientos, o sea, yo lo que mencioné hace un ratito fue como algunos antecedentes de estudios históricos que se hicieron de cómo se descubrió el flúor. Ahora vamos a ver el tratamiento sistémico con los fluoruros. Cuando hablamos de sistémico se refiere justamente a la ingestión de fluoruros durante el periodo de formación y maduración dentaria. Porque si los dientes ya están erupcionados, ya están todos en boca, ¿vamos a ver flúor sistémico? ¿Conviene o no? ¿Qué piensan? Si los dientes están en boca, conviene hacer un flúor tópico, como es lo que ustedes van a hacer en la clínica. Sí, Bueno, sí, el profe. fundamento, ¿sí? Bueno, el fundamento de la utilización de flúor en odontología es el siguiente. El flúor es un agente que modifica la estructura del esmalte y lo hace más resistente al ataque ácido de los microorganismos de la biopelícula dental. Este elemento aumenta la resistencia del esmalte e inhibe el proceso de caries por disminución de la producción ácida de los microorganismos fermentadores, reducción de la tasa de disolución ácida, reducción de la desmineralización, incremento de la remineralización y estabilización del pH. Justamente estuvimos viendo todas estas cuestiones cuando vimos la acción del flúor eh, en la cavidad bucal. ¿Estamos? Y esto es como un resumen que sería el fundamento de la utilización del flúor en odontología. Cuando hablamos de fluoración, ¿qué es la fluoración? Es la forma masiva de incorporar fluoruros a la dieta, con el objeto de disminuir la incidencia, es decir, nuevos casos, y la severidad de las caries dentales. Se pueden, o hay antecedentes de fluoración de las aguas de consumo, de fluoración de la sal, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, a partir de ahora pueden comenzar a mirar las etiquetas que se encuentran en los alimentos y viendo las cantidades que tienen, la fluoración de la leche, esos son algunos de los productos que suelen utilizarse, digamos, en los que suele incorporarse el flúor. En cuanto a la fluoración de las aguas, es el ajuste controlado de la concentración de fluoruros en el agua comunal, a fin de lograr una reducción importante en la caries dental. Esto es importante lo que les voy a decir ahora, que la dosis óptima de flúor en el agua de consumo es de una parte por millón. Es decir, o es lo mismo a 1 miligramo de flúor en 1 litro de agua.
Una dosis aceptable sería entre 0,7 a 1,2 partes por millón. Una parte por millón equivale a 1 miligramo de flúor en 1 litro de agua. Eso sería aceptable, digamos, ¿no? En climas cálidos, donde los individuos consumen mucha agua, podría ser, o sea, la dosis óptima es de 0,7 partes por millón. Y en climas fríos, donde la gente consume menos agua para compensar que consumen justamente menos cantidad de agua, se adiciona mayor cantidad de flúor. Se puede llegar a adicionar hasta 1,2 partes por millón. Los principales beneficios de la fluoración del agua son el bajo costo, la disminución de la caries dental. Hoy dijimos también que producen una disminución de un 50 a un 70% de caries dental en los individuos, según los distintos estudios que se hicieron. Es beneficioso para toda la comunidad, porque el agua de consumo llega a toda la comunidad, no necesita de un compromiso activo de las personas, no es lo mismo que ustedes tengan que decirle a un paciente, tomate tal fluoro, o sea, tal comprimido de flúor, que bebe agua, porque todos los individuos beben agua, en cambio el flúor por ahí se olvidan de tomar, no sé, hay un compromiso activo cuando el individuo tiene que hacerlo, por ejemplo, consumiendo un suplemento fluorado. Pero en cambio, tomando agua, el individuo lo incorpora de manera como un poco más natural, digamos, ¿no? Mejora la salud bucodental. Otro de los beneficios es que mejora la salud bucodental durante toda la vida, porque acuérdense que dijimos que el flúor entonces se incorpora a la estructura del esmalte dental, específicamente a los cristales de apatita, y se los transforma en cristales de flúor hidroxiapatita, que son más estables al ataque ácido producido por los microorganismos de la biopelícula dental. Y en niños produce efectos pre y posteruptivos, eh, con la producción de un esmalte mejor estructurado, porque modifica justamente la estructura del esmalte, que es lo que mencionábamos hoy, y más resistente. Estos son los principales beneficios de la fluoración del agua. Es un método muy económico, eso también es importante, es eficaz, es universal porque llega a todos los consumidores de agua, para prevenir, o sea, es un método universal para la prevención de la caries dental. Las precauciones que hay que tener en cuenta en esto son los controles del sistema sanitario, y la graduación exacta de la dosis, porque si nos pasamos un poco, podemos producir una toxicidad crónica y la aparición justamente de este esmalte moteado, de manchas, bueno, ya vamos a ver eso, de fluorosis dental. Los productos químicos más usados para la fluoración de las aguas son el flúor silicato de sodio y el ácido flúor silícico. Los menos utilizados son el fluoruro de sodio y el fluoruro de calcio. También una de las medidas preventivas que puede utilizarse en las escuelas, en los lugares donde no hay flúor en el agua de consumo, se puede utilizar como medida preventiva fluorar el agua del tanque escolar. Y en este caso, la cantidad que se suele colocar es entre 3 y 6 veces mayor, digamos, a la medida recomendada. Como una media sería de 4,5 partes por millón, por cada litro de agua, con la idea justamente de compensar el tiempo reducido que los niños están en la escuela. Pero para hacer esto hay que hacer un análisis primero del agua de consumo, hay que comprobar que el agua de consumo en esa área, en esa región, no tenga flúor, y bueno, y después hay que justamente estudiar los beneficios que se saben que produce el flúor, entonces uno decide hacer la fluoración del tanque escolar. Otras alternativas son el consumo de alimentos fluorados naturalmente, como el té, los pescados, sobre todo los pescados de mar,
porque en el mar, en las aguas del mar es donde se encuentra mucho el flúor también, los mariscos, las legumbres, el repollo, etc. Otra de las medidas que se suelen utilizar es la fluoración de la sal, que consiste en adicionar de manera controlada flúor en la sal. Generalmente lo que se coloca es fluoruro de sodio o de potasio, y durante el proceso, o sea, este flúor se coloca durante el proceso de manufacturación de la sal. ¿Cuánto es el valor del flúor en la sal recomendado por la Organización Mundial de la Salud? Es de 180 a 220 partes por millón. Esta medida preventiva tiene ciertas ventajas, ya que el flúor se libera en pequeñas cantidades con las comidas y a lo largo del día, y no requiere de ninguna modificación en la rutina familiar. Y otra ventaja es que permite a los consumidores elegir entre una sal con flúor o sin ella. Otra medida preventiva es la fluoración de la leche. En este caso, la cantidad de flúor incorporada a la leche es de 5 partes por millón, o lo que es lo mismo, 5 miligramos de fluoruro en un litro de leche. Los efectos comunitarios son limitados, ya que no todos toman leche. Se requiere de un sistema de distribución que esté muy bien implementado, y el costo es elevado. O sea que no es una medida de salud pública, digamos. La primera opción siempre es la fluoración del agua de consumo, como medida de salud pública, porque es más económico y es más universal. Otra opción es la prescripción de suplementos fluorados sistémicos. Estos suplementos fluorados sistémicos pueden venir en comprimidos o en gotas. Ahí puse algunas imágenes para que ustedes tengan en cuenta. Se compra en el comercio. Es el odontólogo el que prescribe estos compuestos fluorados, que actúan de manera sistémica entonces. Y en este caso, los factores a tener en cuenta son determinar el contenido de flúor en el agua de consumo. O sea, si yo voy a prescribir flúor a alguien, flúor sistémico a alguien, primero tengo que estudiar qué. Tengo que determinar el contenido de flúor en el agua de consumo. Tengo que conocer la edad de la persona a la que le voy a dar el flúor. Tengo que determinar la dosis apropiada, de acuerdo justamente a la edad y al flúor en el agua de consumo. Y tengo que realizar la elección del suplemento que le voy a dar, si es en comprimidos o en gotas. Acá traje esta imagen que saqué de un prospecto. Fíjense cómo, por un lado, en este cuadro tenemos la edad del niño hasta los 16 años, que uno puede llegar a recomendar o a prescribir flúor, y que de acuerdo al nivel del ion flúor en el agua de consumo, las dosis van a ser distintas. Si los chicos son menores a 6 meses, en ningún caso se prescribe flúor. Ahora bien, si está entre los 6 meses y los 3 años, se puede comenzar a prescribir flúor de acuerdo al nivel del ion flúor en el agua de consumo. Si el nivel del ion flúor en el agua de consumo es menor a 0,3 partes por millón, puedo recomendar 0,25 miligramos al día. Es decir que eso equivale a 5 gotas. Si el flúor en el agua de consumo, donde está ese niño, es de 0,3 a 0,6 partes por millón, no voy a recomendar ningún tipo de suplemento. Si es más de 0,6 partes por millón, tampoco recomiendo, por supuesto. Y así van leyendo el cuadro. ¿Se entiende cómo tienen que ir leyéndolo? De acuerdo a la edad del niño y al nivel del flúor en el agua. El agua acá de Corrientes, ¿cómo estamos? Porque todos tomamos la misma agua, básicamente. Y diríamos que no está fluorada. No Hubo tanto. una época en la que sí que estaba fluorada. Habían docentes, una docente, también docente de preventiva, un docente de farmacología en ese momento, que ya no está, digamos, en la facultad, también una docente que ya está jubilada de odontología social, que habían hecho
un estudio justamente de la fluoración del agua de consumo en Corrientes y tomaban muestras de agua de distintos lugares, de distintos barrios. Pero, o sea, era como difícil en el sentido de que, bueno, trabajaban también con gente que estudiaba justamente en la manera química, digamos, para dar el ion flúor en el agua de consumo, y veían que influía la temperatura, influía también la distancia de la fuente de agua eh, hacia los distintos barrios. O sea, cuanto más próximos estaban, había mayor concentración de flúor y cuanto más lejos estaban, la concentración era menor. Yo creo que por ese lado es como que de cierta manera ya, como hay que estar controlando mucho, entonces Claro. evidentemente que no, el agua de corriente no tiene flúor incorporado. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Y ese es un prospecto también para que ustedes vean de dónde toma el cuadro eh, del fluorden. Y ahora vamos a ver un poco de toxicidad. Pero antes de pasar a toxicidad, quiero repasar algunos conceptos claves. Conceptos claves, cuando hablamos de flúor sistémico, es el flúor que le damos al individuo, que ingiere el individuo y que tiene que pasar por todo un proceso de absorción, de, no sé, de depósito o almacenamiento en los tejidos que tienen afinidad, que decimos que son hueso y dientes, y de excreción del organismo. Si vamos a dar flúor a alguien, tiene que ser muy controlado. Es decir, tenemos que evaluar el agua de consumo del individuo, tenemos que también indagar sobre la dieta de consumo. Si es una persona que vive en un lugar próximo al mar, que come muchos mariscos y demás, y yo no le daría una prescripción de flúor. Hay también mucha controversia, van a ver que es un tema muy controvertido, que hay gente que apoya por ejemplo, la fluoración del agua de consumo. Hay gente que no apoya. Hay lugares donde el agua de consumo ya tiene naturalmente incorporado el flúor, entonces no hay que adicionarlo, o al contrario, tienen concentraciones muy elevadas y hay que hacer un proceso de desfluoración de esas aguas. Hay lugares, por ejemplo, no sé, en algunas zonas regionales así, donde toman agua de los pozos, de los aljibes, que son próximas a las napas, las aguas, entonces también tienen cierto contenido en flúor, o sea, tienen contenido elevado en flúor, digo. Entonces en esas regiones podemos encontrar ya esos dientes moteados que nombré recién o que mencioné recién. Entonces, si ustedes preguntan si daríamos o no daríamos, y tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y hay que evaluar realmente si conviene o si conviene directamente hacer, pasa que hay que ver porque ahí hay que tener acceso al paciente para poder hacer una topicación con flúor, que es distinto a que esté florada el agua y que eso llega, es una medida universal que llega a todos los individuos. No solamente a los que tienen acceso al sistema de salud, ¿no? Bueno, en cuanto a la toxicidad del flúor, vamos a ver algo también de toxicidad. Cuando una sustancia o medicamento puede considerarse tóxico, decimos que todo medicamento o sustancia es potencialmente tóxica cuando está bien, cuando no está bien dosificada. Y el flúor no escapa a esta regla. La intoxicación puede ser aguda o crónica. La intoxicación aguda se da más que nada con la dosis letal aguda de fluoruros en humanos es de 2,5 a 5 gramos de ion flúor o de 5 a 10 gramos de fluoruro de sodio. Ahí ya es fluoruro asociado a otro ion, ¿no? Pero es muy poco frecuente. Los signos y síntomas aparecen después de 30 minutos de la ingestión y pueden persistir hasta 24 horas. Pueden ser cialorrea, dolor abdominal, acidosis, arritmia, vómitos, náuseas, diarrea y puede llegar inclusive a la muerte por parálisis respiratoria o paro cardíaco. Eso todo es la intoxicación aguda, es rápido.
El tratamiento, cuando la dosis ingerida es menor a 5 miligramos por kilogramo de peso, hay que inducir el vómito y hay medicamentos también que se pueden colocar como el cloruro o gluconato de calcio, eh, o bueno, o la leche líquida inclusive que tiene mucho calcio, ¿no? Y cuando la dosis ingerida es entre 5 a 10 miligramos por kilo de peso del individuo, hay que hospitalizar al paciente para poder vigilarlo. Si el paciente está inconsciente, es importante que uno no induzca el vómito, porque se puede ahogar el paciente. La toxicidad crónica es un poco más común. El indicador más precoz de una sobreexposición al flúor es la fluorosis dental, esmalte veteado también se llama, o lo pueden encontrar en la literatura como esmalte veteado. Es una de las formas de la hipoplasia del esmalte. En todos los casos hay interferencia en la función normal del ameloblasto. El ameloblasto, acuérdense que es la célula que una unas imágenes en las formas leves, entonces se manifiesta como son hipoplasias o líneas blancas en la zona incisal. Fíjense en las formas más alteradas, marrones y cosas que son más marcadas y que dan un aspecto de corroído. Fotos de imágenes de fluorosis dental donde aparecen lesiones amarronadas, son porosas en incisal, líneas unidas dando al diente aspecto blanquecino, hay pérdida de esmalte, como pequeñas cavitaciones inclusive, ¿no? Internet o en libros, ahí se ven las cavitaciones. Bien, es la siguiente. ¿Alguna pregunta? No, pero muy claro. Muy bien, doctor. Damos por finalizado. Sistémico, hay que evaluar muy bien qué conviene y si nombramos un flúor tópico. Y solamente si es necesario. Disculpen si escuchan un murmullo atrás, ya que hasta ahora es imposible mantenernos en silencio. Hijo, perra, tu madre. Bueno, Bien. muchas gracias.